Hola amigas y amigos, hoy te vamos a hacer un repaso de todo lo que te pueden tomar en una mesa de evaluación de filosofía. Comenzamos. Lo primero que te pueden tomar es qué significa la palabra filosofía, y acá está lo que significa la palabra filosofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta de origen griega, está conformada por la palabra filo, que significa amor, y la palabra sofía, que significa sabiduría, por lo que en una traducción literal de esta palabra podemos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Qué significa la palabra filosofía? Es el amor a la sabiduría. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una ciencia que trata de dar explicaciones a multitud de preguntas básicas y elementales. Además trata de temas de carácter existencial. La filosofía trata de responder las preguntas básicas de la vida, trata de responder una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser. A lo largo de la historia, muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía. A su vez, es considerada la base de toda la ciencia. ¿Qué es la filosofía? Es una ciencia que trata de dar explicaciones a multitud de preguntas básicas y elementales. A lo largo de la historia, muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué es la filosofía? Vamos con el segundo. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética? Está dentro de las ramas de la filosofía, pero acá te lo especifica muy bien qué es la ética. La ética. La ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Es decir, la ética es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo debería actuar o comportarse los individuos que conforman la sociedad. ¿Qué es la ética? Te lo piden mucho en filosofía. ¿Qué es la ética? Esto es la ética. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas de conductas y convivencia íntimamente ligada a la ética. O sea que es un conjunto de normas de conductas íntimamente ligada a la ética. Origen de la filosofía. En toda mesa de examen de filosofía te preguntan el origen de la filosofía. Origen de la filosofía. La filosofía se origina en la antigua Grecia en el siglo BLA.6. Se dice que surgió en Jonia, Asia Menor, y se considera que Tales Mileto fue el primer filósofo occidental. O sea que la filosofía se origina en la antigua Grecia en el siglo BLA.6. Se dice que se surgió en Jonia, Asia Menor, y se considera que Tales Mileto fue el primer filósofo occidental. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la filosofía? Ramas de la filosofía. Otra cosa que te pueden pedir en el examen de filosofía. Ramas de la filosofía. Las ramas de la filosofía está la ética, la lógica, la estética, la metafísica, la epistemología, antropología, axiología, filosofía y política. Estas son las ramas de la filosofía. Ramas de la filosofía. Característica de la filosofía. ¿En qué se caracteriza? La filosofía se caracteriza por la búsqueda de la sabiduría, el amor por el saber y el deseo de comprender el mundo. Estas serían las características de la filosofía, las ramas de la filosofía. ¿Qué es el método socrático? ¿Qué es el método socrático? El método socrático, también llamado debate socrático, es una manera de argumentar entre dos personas de forma corporativa para estimular el pensamiento crítico de ambos individuos. Es decir, el método se pone en práctica cuando una o dos personas hacen preguntas entre sí para promover respuestas que generen nuevas formas de pensamiento. Este es el debate socrático. Debate socrático, método socrático es lo mismo. Fundamentos de la filosofía, algo que te piden en el examen de la filosofía. ¿Qué son los fundamentos de la filosofía? Los fundamentos de la filosofía son los siguientes.
Fundamento de la filosofía. Asombro, duda, situaciones límites. Principales exponentes de la filosofía. ¿Cuáles son los principales exponentes? Los principales exponentes son Tales, Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Periodos de la filosofía. ¿Qué periodos? Periodos de la filosofía: medieval, renacentista, moderna, contemporánea. O sea que los periodos de la filosofía son medieval, renacentista, moderna y contemporánea. ¿Qué es el método socrático? Fundamento de la filosofía, principales exponentes de la filosofía, periodos de la filosofía. Objeto de estudio de la filosofía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Acá está el objeto de estudio de la filosofía. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio de la filosofía consiste en el hombre y las bases de su pensamiento contemporáneo y la evolución de estos tiempos, hechos que dice que el objeto formal de la filosofía es el universo. ¿Cuál es el objeto formal de la filosofía? El universo, ya que abarca toda la realidad. O sea que el objeto de estudio de la filosofía, el objeto de la filosofía es el hombre. El objeto de estudio de la filosofía es el hombre. Ya tenemos el objeto de estudio. Frases que dijeron Platón y Aristóteles. Frases que dijeron Platón y Aristóteles que son muy famosas en la filosofía. Sócrates dijo la siguiente frase: solo sé que no sé nada. La frase que dijo Sócrates. René Descartes dijo la siguiente frase: pienso, luego existo. ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía según su etimología es el amor a la sabiduría, viene del griego filo, amor, y sofía, sabiduría. ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía es el estudio de problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. O sea, ¿qué estudia la filosofía? Es el estudio de problemas de diversos conocimientos. La mente, la conciencia, la ética, el lenguaje y la belleza. Eso es el estudio de la filosofía. El objeto de estudio de la filosofía es el hombre. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio de la filosofía consiste en el hombre. ¿Qué estudia un filósofo? ¿Qué estudia un filósofo? ¿Qué estudia un filósofo? ¿A qué se dedica un filósofo? En esencia, la filosofía se dedica a dudar sobre el mundo que los rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. En la antigüedad, las preguntas fundamentales eran: ¿por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la realidad? ¿A qué se dedica un filósofo? En esencia, un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo. ¿Qué se dedica un filósofo? Un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo. ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía es un estudio de las preguntas fundamentales. ¿Qué estudia un filósofo? Un filósofo estudia las preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la realidad. Se dedica a analizar y cuestionar las ideas que establece utilizando las razones, la lógica para explorar temas como el significado de la vida, la naturaleza, el ser humano, la relación entre el individuo y el mundo. O sea, ¿qué estudia un filósofo? Un filósofo estudia las preguntas fundamentales sobre la existencia, la conciencia, la verdad y etc. Bueno, eso estudia un filósofo.
¿A qué abarca la filosofía? La filosofía abarca preguntas sobre la existencia, la conciencia, el conocimiento, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Ya está la filosofía. Diferencia entre filosofía y ciencia. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? La filosofía se pregunta sobre por qué, mientras que la ciencia se pregunta sobre cómo y cuándo. La diferencia se abarca en la lógica y la razón, mientras que la ciencia se abarca en la observación, experimentación y la verificación de experimentación. La filosofía se centra en preguntas amplias y abstractas sobre la existencia, la moral, la verdad, la realidad, objetivos principales, la ciencia. La ciencia tiene como objetivo entender y explicar los fenómenos naturales en el mundo observable, buscando respuestas específicas y verificables. Acá está la diferencia entre filosofía y ciencia. La filosofía se hace preguntas sobre por qué y cuándo. Porque cuando la ciencia tiene como objetivo entender y explicar los fenómenos naturales y observar y buscar respuestas específicas y verificables. Esta es la diferencia entre filosofía y ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia. La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar y investigar de manera rigurosa los fenómenos sociales naturales, a través de la observación y la experimentación y mediación para dar respuestas a los desconocidos. La ciencia es un proceso de análisis y existen una cuestión por resolver y una hipótesis sobre ello que hay que verificar. Para ello, la ciencia utiliza el método científico que se basa en aplicar en la mediación de estos sujetos, los principales específicos y las pruebas, razonamiento. O sea que esta es la definición de ciencia. Ramas de la filosofía. La filosofía política. Analiza las cuestiones relacionadas con el gobierno y el poder político y la justicia y los derechos. Filosofía del lenguaje. Investiga la realidad entre el lenguaje y el pensamiento y la realidad. Filosofía mental. Se ocupa de la naturaleza mental y la conciencia y la realidad entre la mente y el cuerpo. Ontología. Ontología, una rama metafísica que se centra en el estudio del ser y la existencia. Geología. La geología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, el género, su origen, naturales y límites y variedades. En la filosofía también se estudia Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora vamos a verlos cada uno, específicamente. Cuándo nacieron, cuándo murieron, quién fueron, quién no fueron. Comenzamos con Sócrates. Sócrates nació en el año 469, murió en el año 399. Fue un filósofo griego considerado uno de los padres fundadores de la filosofía occidental, aunque no dejó ninguna obra escrita. Su influencia es inmensa a través de los escritores de sus discípulos como Platón. Sócrates se centró en el estudio de la ética y el autoconocimiento y creía en la importancia de cuestionar y examinar creencias y valores. Su método de enseñanza consistía en el diálogo socrático, una forma de debate que busca
revelar la verdad a través de preguntas y respuestas. Sócrates fue condenado a muerte por impiedad y corrupción de la juventud. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la integridad moral. Esta es la biografía de Sócrates. La vida de Sócrates: nació en el año 469, 399. Fue un filósofo griego considerado uno de los padres fundadores de la filosofía occidental. Biografía de Platón. Vamos a conocer quién fue Platón. Biografía de Platón. Son los pensadores de la filosofía. Platón. Vamos a resaltar, Platón nació en el año 427, murió en el año 347, fue un filósofo matemático griego, discípulo de Sócrates y mentor de Aristóteles. Fundó la Academia Atenas, un instituto que se convirtió en el centro de la enseñanza filosófica más importante de la antigua Grecia. Platón es conocido por sus diálogos filosóficos en los que explora una amplia gama de temas, incluyendo la epistemología, la ética, la política, la metafísica. Desarrolló la teoría de las ideas o formas argumentadas, que las cosas en el mundo sensible son meras copias imperfectas de las formas ideales de su influencia. En la filosofía occidental es profunda y durará, y su legado continuará siendo debatido y estudiado hasta el día de hoy. O sea que Platón fue un filósofo matemático griego, discípulo de Sócrates y mentor de Aristóteles. Fundó la Academia Atenas, un instituto que se convirtió en el centro de la enseñanza filosófica más importante de la antigua Grecia. ¿Por qué es conocido Platón? Platón es conocido por sus diálogos filosóficos en los que explora una amplia gama de temas, incluyendo la epistemología, la ética, la política. Bueno, Platón nació en el año 427, murió en el año 347. Esta es la biografía de Platón. Biografía de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384, murió en el año 322. Fue un filósofo, científico, maestro griego, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fue pionero en campos como la ética, la metafísica, la política, la poética. Sus contribuciones a la biología, física, astronomía y psicología fueron significativas. Su legado perdura hasta hoy, ya que sus ideas filosóficas y científicas han influenciado en el pensamiento occidental durante siglos. Considerado uno de los pensadores más importantes de la historia, su influencia sigue siendo relevante en la actualidad. O sea que, ¿quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo, científico, maestro griego, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fue pionero en campos como la lógica, la ética, la metafísica, la política. Sus contribuciones a la biología, física y astronomía y psicología. Nació en el año 384 y murió en el año 322. Esta es la biografía de Aristóteles. Esto es para filosofía. Ahora vamos a ver la biografía Tales Mileto. Vamos a averiguar quién fue Tales Mileto y qué aportes le dio a la filosofía. Tales Mileto nació en el año 624, murió en el año 546. Fue un filósofo, matemático griego considerado uno de los primeros pensadores presocráticos y uno de los 7 sabios de Grecia, nacido en Mileto, Asia Menor. Tales se destacó en diversas disciplinas, aunque poco se conoce sobre su vida. Sus contribuciones abarcan a la geometría, astronomía y filosofía natural. Tales es famoso por presidir un eclipse solar de 585, un logro que destacó su interés en comprender y presidir fenómenos naturales. También se le atribuye la introducción del concepto del arge o principios fundamentales, sosteniendo que el agua era sustancia primordial. Aunque sus ideas específicas evolucionaron, Tales sentó la base para el razonamiento lógico y la exploración racional de la naturaleza, marcando el inicio de la tradición filosófica griega.
¿Quién fue Tales Mileto? Tales Mileto nació en el año 624, murió en el año 546, fue un filósofo, matemático griego, considerado uno de los primeros pensadores presocráticos y uno de los 7 sabios de Grecia. O sea que ¿quién fue Tales Mileto? Fue un filósofo, matemático griego, considerado uno de los primeros pensadores presocráticos y uno de los 7 sabios de Grecia. Tales es famoso por presidir un eclipse solar de 585, un logro que destacó su interés en comprender y presidir fenómenos naturales. ¿Quién fue Tales Mileto? Ya está. Biografía de René Descartes. ¿Quién fue René Descartes? ¿Qué aportes hizo a la filosofía? René Descartes. René Descartes nació en el año 1596, murió en el año 1650. Fue un filósofo, matemático, científico francés, considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna y del racionalismo. Su famosa afirmación, pienso luego existo. René Descartes resaltó la importancia del pensamiento individual como punto de partida para el conocimiento, promoviendo la duda, la metódica como herramienta para el alcance de ver indiscutible. Además de la filosofía, Descartes hizo contribuciones a la matemática, geometría y analítica. Su obra mediática sobre la filosofía primordial, su enfoque en razón y ciencia influyeron en el desarrollo del pensamiento moderno y la metodología científica. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un filósofo, matemático, científico francés, considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna. ¿Quién fue René Descartes? El fundador de la filosofía moderna. ¿Por qué resalta mucho la filosofía moderna? Por su famosa frase, pienso luego existo, resaltó la importancia del pensamiento individual como punto de partida. Pienso luego existo, esa fue la frase que lo hizo famoso a René Descartes. Filosofía. Objeto de estudio de la filosofía, por lo tanto podemos decir que el objeto de estudio de la filosofía consiste en el hombre primordial y la base de su pensamiento y comportamiento, la evolución de estos en tiempo de hecho. Se dice que el objeto formal de la filosofía es el universo, ya que abarca toda la realidad. Frases que dijeron Sócrates, Platón y René Descartes. Sócrates, solo sé que no sé nada. René Descartes, pienso luego existo. Bye bye.